Damos la bienvenida a todas las personas que nos escuchan a un nuevo análisis a fondo. Hola, un placer estar aquí de nuevo. Hoy tenemos sobre la mesa, un material que se mire por donde se mire, e independientemente de las creencias personales que tenga cada oyente, ha moldeado de manera innegable la historia, la cultura, la moral y hasta la literatura occidental. Totalmente. Hablamos de los textos fundacionales judeocristianos. Eso es. En concreto, los documentos que vamos a manejar hoy son extractos directos de los 3 primeros capítulos del libro del Génesis. Y vienen acompañados de un documento académico teológico titulado Resumen Clase 1, que disecciona todo el significado histórico, lingüístico y filosófico de este texto milenario. Y hay que aclarar una cosa desde ya. Nuestra misión hoy no es quedarnos en la superficie de la historia popular. Claro, esa historia que casi todo el mundo cree conocer por pura cultura general. Exacto. El objetivo de esta exploración profunda es ir mucho más allá. Queremos desentrañar la monumental estructura narrativa que compone la Biblia. Y entender el inmenso peso filosófico que esconde el relato de la creación. Y sobre todo, analizar la fascinante psicología que hay detrás de la primera tentación humana. Que es brutal. Ya llegaremos a eso. Sí. Todo esto, por supuesto, desde una perspectiva estrictamente informativa y analítica, exponiendo las ideas del material original sin tomar ningún partido. Para que quienes nos acompañan puedan observar los cimientos puros de esta cosmovisión. Vale, vamos a desgranar esto. Venga. Y para empezar con buen pie, creo que es fundamental que nos detengamos un momento a apreciar la verdadera magnitud de la obra a la que nos enfrentamos. Sí, porque las cifras son de traca. El documento de estudio arranca con una advertencia muy clara que a menudo se pasa por alto. La Biblia no es un simple libro. Técnicamente es una inmensa biblioteca compuesta por 66 libros distintos. ¿66? Y las cifras que rodean su composición son asombrosas. Estamos hablando de unos 40 autores diferentes que escribieron a lo largo de un periodo de unos 1500 años. O sea, es que es una locura logística si uno se para a pensarlo. Quienes nos escuchan seguramente ya conocen estas cifras básicas, pero lo que el documento subraya hoy, y que a veces olvidamos, es la tremenda dificultad de mantener una coherencia narrativa. Claro, es que es muy difícil. Mantener un hilo argumental en un trabajo de grupo en la universidad durante una semana Casi imposible. ya es casi imposible, imagínate aquí. Hablamos de 1500 años de diferencia entre los primeros textos y los últimos, autores que ni se conocían. Que vivían bajo imperios totalmente distintos. Exacto. Desde nómadas en el desierto hasta cortesanos en Babilonia o pescadores bajo el Imperio Romano. Y sin embargo, a pesar de toda esa diversidad temporal y autoral, el texto mantiene un único tema central inquebrantable. El documento es muy incisivo en esto. Hay un hilo conductor que lo une todo, de principio a fin. Y ese tema central es la redención del ser humano. La redención. Sí, todo el texto divide este gran tema en 5 etapas clarísimas. Primero, el Antiguo Testamento funciona como la preparación del Redentor. ¿Vale? Luego llegan los Evangelios que narran su manifestación histórica. Ajá. Después, el libro de los Hechos se centra en la proclamación de ese mensaje. A esto le siguen las epístolas, que son básicamente la explicación teológica detallada de su obra. La teoría pura, digamos. Eso es. Y para cerrar el círculo, el Apocalipsis, que describe la consumación final de absolutamente todo. Es una arquitectura literaria perfectamente diseñada. Y el bloque fundamental donde arranca esta inmensa estructura es el famoso Pentateuco. Exactamente. Una palabra que, según indica el resumen académico, proviene de la antigua versión griega del siglo III a.C. y que significa, literalmente, el libro en 5 tomos. Que es lo que tradicionalmente el pueblo judío conoce como la ley o la ley de Moisés. Ahora bien, resulta muy interesante cómo el documento aborda la autoría de esto. Sí, porque nos dice que, aunque en estos 5 libros no hay una declaración inicial explícita del tipo «Yo, Moisés, escribo esto», hay una confirmación abrumadora en el resto de la biblioteca bíblica. Autores posteriores, ¿no? Claro, autores posteriores del Antiguo Testamento como Josué, Esdras o Daniel le atribuyen la obra directamente a él. Y no solo eso, los escritores del Nuevo Testamento concuerdan plenamente. E incluso el propio Jesús, según citan los textos, da testimonio de esta autoría al decir algo tan contundente como, cito, «Si creyerais a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él». Y el primero y más crucial de esos 5 tomos es precisamente el Génesis. Que el nombre también tiene su historia.
Ojo al detalle del nombre, sí, porque Génesis también nos llega de esa antigua versión griega, la Septuaginta, y significa principio, origen o nacimiento. Pero el documento señala algo muy curioso sobre la mentalidad hebrea original, y es que los hebreos no le daban un título conceptual tan abstracto. Para nada, simplemente lo llamaban en el principio, utilizando las primeras palabras exactas con las que arranca el pergamino. Era una forma mucho más directa y literal de identificar el texto. Y tiene todo el sentido del mundo. Pero volviendo al propósito del libro, hay una cita en el material que me ha parecido brillante. Si conectamos esto con el panorama general, te debes referir a la cita del teólogo Gillis incluida en el texto. Esa misma. Gillis afirma de manera categórica que el Génesis es el semillero de la Biblia. Me encanta esa imagen. Y la metáfora es perfecta, porque en este libro se encuentran plantadas las semillas de absolutamente todas las grandes doctrinas y conflictos posteriores. Sin el Génesis, el resto de la inmensa biblioteca resulta incomprensible. Claro. Pero el texto aclara un punto vital, ¿eh? El propósito de este libro no es contar la historia exhaustiva de toda la raza humana, como si fuera una enciclopedia histórica universal. Sino trazar una línea muy concreta. Eso es, su verdadero objetivo es trazar un linaje muy específico. Vemos cómo la narrativa va descartando líneas familiares colaterales para enfocarse y elegir a un solo hombre, Abraham, y a un solo pueblo, Israel. Y sin embargo, y esto es clave, esa elección tan exclusiva tiene un fin completamente universal, que es ser el medio de bendición para todas las familias de la Tierra. Es un enfoque fascinante, lo particular sirviendo a lo universal. Totalmente. Y una vez que el documento establece este inmenso marco literario, nos sumerge de lleno en el relato de la creación. La primera línea es, sin duda, una de las frases más célebres jamás escritas. En el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Una frase con muchísimo peso. Sí, porque lo que hace el análisis académico aquí no es quedarse en la poesía de la frase, sino que hace una observación filosófica tremenda. Es un martillazo filosófico. Exacto. Señala que esta simple oración de apertura es un rechazo frontal y calculado contra las principales filosofías que dominaban el mundo antiguo. Al afirmar que un solo Dios creó todo en el principio, el texto derriba de un plumajo el politeísmo. Descarta que el universo sea el producto de las peleas entre múltiples dioses. Adiós a las mitologías clásicas. Claro, a su vez rechaza el materialismo, al establecer claramente que la materia no es eterna, sino que tuvo un comienzo. Y también repudia el panteísmo. Exacto, trazando una línea divisoria inquebrantable entre el creador y la creación. O sea, Dios no es el árbol ni la montaña, es quien los hizo. Y finalmente niega el dualismo, mostrando que no hay dos fuerzas coeternas del bien y del mal luchando en igualdad de condiciones, sino un único ser, supremo, con autoridad absoluta sobre todo. Y aquí es donde se pone realmente interesante la cosa, porque el texto no se detiene en la filosofía a gran escala, sino que entra en los matices finos del idioma original para respaldar esta idea del creador. Sí, el análisis lingüístico es oro puro, especialmente el término hebreo traducido como Dios en el primer capítulo. La palabra original es Elohim. Lo sorprendente de Elohim es que gramaticalmente es un sustantivo en plural. 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 Denota una inmensidad, una majestad y un poder infinito, como si abarcara todas las perfecciones y fuerzas imaginables. Pero la genialidad del texto hebreo es que este sustantivo en plural rige sistemáticamente un verbo en singular. Espera, para que quede completamente claro, porque esto es un detalle sutil pero brutal. Es como decir, los inmensos dioses creó el mundo. O sea, lingüísticamente fuerzan un aparente error gramatical para proteger la idea del monoteísmo sin perder la idea de la majestuosidad infinita. Es brillante. Es una anomalía gramatical intencionada para indicar que, aunque su poder y atributos son múltiples e infinitos, la esencia de Dios es estrictamente una. Es alucinante. Y luego el documento señala cómo evoluciona la forma de nombrar al creador según avanza la historia. Exactamente. En la segunda parte del relato, cuando la narrativa hace zoom y se enfoca en la creación del ser humano y el entorno del Edén, el texto introduce un nuevo título, Yahvé Elohim. Lo que habitualmente leemos en las traducciones como Jehová Dios o el Señor Dios. Ese mismo. Este cambio de nomenclatura no es un capricho literario. Mientras Elohim nos muestra al Dios arquitecto, distante, inmenso y trascendente, Yahvé Elohim nos presenta un Dios personal. eso es.
Este nombre compuesto refleja su existencia eterna, sí, pero subraya fundamentalmente su capacidad para hacer pactos, para mostrar gracia y sobre todo para relacionarse íntimamente con la humanidad que acaba de formar. Y hablando de la acción de formar y crear, el documento hace otra distinción lingüística que francamente cambia por completo la forma de leer los capítulos. La diferencia entre los verbos, ¿verdad? Sí, nos explica la diferencia radical entre dos verbos hebreos que aparecen en el texto, bara y asa. Resulta que el verbo bara se reserva y se utiliza en versículos muy específicos para describir la creación a partir de la nada absoluta. De la nada. El texto dice que se usa exclusivamente en tres momentos clave: al crear la materia original del universo físico, al infundir la primera vida animal consciente y finalmente en la creación del ser humano. Es la materialización de lo que no existía. Algo que, como señala el documento apoyándose en el libro a los Hebreos, significa que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Exacto. Y en contraste, en otras etapas del relato de la creación, el texto utiliza el verbo asa. Este verbo no implica crear de la nada, sino más bien hacer, dar forma o ensamblar algo utilizando materiales que ya existían previamente en el entorno. O sea, es la diferencia entre un mago que hace aparecer una moneda de la nada, que sería vara. Y un carpintero que talla una silla a partir de un tronco de madera, que sería asa. Esa analogía lo explica a la perfección. Toda esta inmensa obra creadora se organiza luego en el archiconocido relato de los 7 días. El texto lo describe como un progreso metódico sacando orden y diseño del caos primitivo. El resumen enumera rápidamente las etapas. El primer día surge la luz. El segundo, la atmósfera y las nubes. El tercero, los continentes secos y toda la vegetación. El cuarto, se organizan los cuerpos celestes para marcar las estaciones. El quinto día, el mar bulle de vida y surgen las aves. El sexto día culmina con los animales terrestres y el ser humano. Y finalmente, el séptimo día, Dios reposa. Y el documento aclara muy bien que este reposo no es por agotamiento físico, obviamente, sino que es el cese de la actividad porque la obra maestra está terminada. Ahora bien, aquí entramos en un terreno delicado que el documento académico aborda con mucha franqueza. El eterno debate sobre cómo armonizar este relato antiguo con la ciencia moderna. Fíjate que el texto no impone una visión única, sino que recopila 4 grandes teorías que los estudiosos han desarrollado a lo largo de los años. La primera es fascinante. La llaman la teoría del vacío o de arruinamiento y recreación. Es una teoría audaz. Básicamente, esta postura sugiere que ocurrió un cataclismo cósmico brutal entre el versículo 1 y el versículo 2 del Génesis. Sugieren que esta catástrofe está vinculada a la caída original de Satanás, lo cual dejó a la tierra primigenia, y cito textualmente, desordenada y vacía. Por tanto, todo lo que leemos a partir del versículo 3 sobre los 6 días literales sería en realidad un proceso de recreación, permitiendo que transcurrieran millones de años en ese espacio intermedio oculto. Es una forma ingeniosa de encajar la edad antigua de la Tierra sin alterar los días literales posteriores. Luego, la segunda opción es la teoría de la creación progresiva. Esta visión es mucho más metafórica. Interpreta los días del Génesis no como periodos de 24 horas, sino como vastas eras o épocas geológicas indefinidas. Los defensores de esta idea argumentan que la palabra hebrea para día, yom, se usa a veces en la propia Biblia para describir lapsos extensos de tiempo. Y señalan que el orden de aparición de la vida en el relato, primero luz, atmósfera, tierra, vida marina, vida terrestre, encaja sorprendentemente bien con lo que nos dice el registro fósil. Luego tenemos la tercera, que es la teoría de la alternancia día-era. Esta es como rizar el rizo intentando combinar ambas posturas. Sí, propone que los días de la creación fueron efectivamente días literales de 24 horas, pero que la clave está en que estuvieron separados entre sí por abismos de tiempo, por inmensas eras geológicas. Es decir, toda la actividad divina se concentraba en breves y explosivas ráfagas de 24 horas, seguidas de eones de silencio y desarrollo natural. Y finalmente, la cuarta perspectiva es la teoría de la catástrofe universal. Que es bastante común. Quienes apoyan esto mantienen que la creación ocurrió en 6 días literales y consecutivos hace unos pocos miles de años. Su argumento principal es que todas las evidencias que la geología moderna interpreta como millones de años de antigüedad, como los inmensos cañones, los estratos sedimentarios o los fósiles,
Son en realidad las profundas cicatrices geológicas dejadas por el devastador diluvio universal, narrados capítulos más adelante en la historia de Noé. Pero me parece vital mencionar la advertencia con la que el documento académico cierra esta sección sobre la ciencia. Una advertencia de pura prudencia. Sí, recomienda encarecidamente extremar la prudencia al intentar forzar encajes entre la teología y la ciencia. El argumento es de puro sentido común. La ciencia es, por definición, una disciplina en constante revisión. Las teorías científicas de hoy pueden ser refutadas o reescritas mañana. Por lo tanto, atar la interpretación de un texto milenario a la teoría científica de moda en este preciso momento es un riesgo innecesario. El documento sugiere una postura de paciencia, confiando en que una comprensión perfecta y futura de ambos campos disipará cualquier aparente contradicción temporal. Es un consejo muy sabio. Desde luego, pero dejemos atrás las eras geológicas y volvamos a la narrativa, concretamente al clímax del sexto día, cuando entra en escena lo que los comentaristas llaman la corona de la creación. La humanidad. La humanidad. Hay un detalle asombroso en el versículo 26. De repente, el Creador rompe su monólogo y habla en plural. Hagamos al hombre a nuestra imagen. El documento académico identifica este plural como un primer e implícito indicio de la Trinidad, dialogando internamente justo antes del acto más trascendental de todo el proceso. Y luego, el relato detalla que el cuerpo humano es formado del polvo de la tierra. Aquí hay un paralelismo etimológico y poético tremendo. Sí, porque en el hebreo original el nombre Adam, que significa hombre, deriva directamente de la palabra Adama, que significa suelo o tierra cultivable. O sea, el hombre es, literalmente, el terrícola. Ya que está demostrado que la composición física del cuerpo humano contiene exactamente los mismos minerales y elementos que se encuentran en la corteza terrestre. Claro, el calcio, el hierro. Pero esto plantea una pregunta importante, y es una de las grandes cuestiones filosóficas del texto. Si nuestro cuerpo material está hecho del mismo polvo que el de los animales, ¿qué significa exactamente la tremenda afirmación de que el ser humano fue hecho a la imagen y semejanza de Dios? El texto es tajante al descartar cualquier tipo de semejanza física. Ya hemos establecido que Dios es descrito como un ser espiritual, sin limitaciones materiales. Así que esa imagen tiene que estar en otro plano. El análisis desglosa esta cualidad en 4 pilares fundamentales que marcan un abismo insalvable entre el ser humano y el resto de la fauna. Vamos a ver esos pilares porque son la base de la concepción occidental del individuo. El primero es que solo el ser humano recibió el soplo directo de Dios. Esto le otorga un espíritu inmortal, una capacidad intrínseca y única para tener comunión y relacionarse con su creador en una dimensión espiritual que escapa completamente a la biología pura. El segundo pilar es la dimensión moral. Fíjate en la diferencia. El ser humano no es una criatura esclavizada por sus instintos de supervivencia o reproducción. Tiene libre albedrío. Exacto. Ha sido dotado de libre albedrío y de una conciencia profunda. Tiene la capacidad de elegir deliberadamente entre opciones, de entender los conceptos abstractos de justicia, ética y moralidad. El tercer pilar es la pura racionalidad. El texto argumenta que somos seres racionales con la asombrosa capacidad de formular ideas complejas, de desarrollar un lenguaje articulado, de crear arte, filosofía y de investigar el universo empíricamente. Y el cuarto y último pilar es el mandato de dominio. Al igual que el Creador ejerce soberanía sobre el cosmos, el texto relata cómo se le delega al ser humano el dominio sobre la naturaleza terrenal. Se le inviste como un monarca visible, un representante con la inmensa responsabilidad y autoridad de administrar, cuidar y gobernar sobre los peces, las aves y el resto de los animales. Es la suma de estos 4 elementos vitales lo que compone esa dignidad intrínseca y sagrada que el relato le otorga a la humanidad. Y el escenario diseñado para acoger a esta nueva humanidad coronada es el famoso Huerto del Edén, situado geográficamente al oriente. A menudo la cultura popular imagina el Edén como un simple parquecito con 4 árboles, pero el nivel de detalle geográfico que aporta el relato original es fascinante. Menciona un inmenso río que regaba el huerto y que luego se dividía en 4 grandes cuencas. El primero es el río Pison, que rodeaba la tierra de Javila. Y ojo a este detalle, porque el texto se molesta en especificar que en esa tierra había oro de excelente calidad, bedelio y ónice.
Ese detalle de los metales preciosos no es trivial, ¿eh? No, para nada. El documento académico apunta que estas descripciones de oro y piedras preciosas sirven para pintar el Edén no solo como un entorno agrícola perfecto, sino como un santuario real, casi como el primer gran templo de la humanidad. Lleno de riqueza y majestad, donde habitaba la presencia divina. Luego están los otros ríos, el Gijón, el Hiddekel, que la historia conoce como el caudaloso río Tigris fluyendo al oriente de Asiria, y finalmente el Éufrates. Y en medio de este vergel monumental, el texto destaca la presencia de dos árboles que cargan con un peso simbólico y literal inmenso: el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. En medio de ese entorno que roza la perfección absoluta, ocurre algo inesperado. Dios mismo declara que no es bueno que el hombre esté solo. A pesar de tener el dominio total sobre la creación, el relato nos cuenta cómo Adán clasifica los animales y se da cuenta de que entre ellos no hay una ayuda idónea. No hay nadie que complemente su intelecto, su dimensión moral y su espíritu. Y la resolución a esta profunda soledad es uno de los pasajes más icónicos de la historia de la literatura. El profundo letargo de Adán, la extracción de una de sus costillas y la minuciosa formación de la mujer. Y la reacción de Adán al despertar es maravillosa. El texto registra lo que vendría a ser la primera pieza de poesía de la humanidad. Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Y procede a llamarla varona. El documento subraya la importancia teológica de este momento. Al ser tomada de su costado, y no de su cabeza para gobernarla, ni de sus pies para aplastarla, se establece una igualdad de esencia total. Ambos compartían el Edén, desnudos, sin experimentar la más mínima vergüenza, lo cual es el símbolo supremo de una inocencia absoluta, sin dobles intenciones ni maldad oculta. Totalmente. Entonces, ¿qué significa todo esto? Toda esta bellísima arquitectura de creación, propósito, linaje y comunión perfecta sufre un giro radical, dramático y absolutamente trágico al entrar en el capítulo 3. Aquí comenzamos a analizar la anatomía de la caída. La explicación de cómo entraron la maldad, el sufrimiento y la muerte en la experiencia humana se narra con una precisión psicológica que, sinceramente, a mí me pone los pelos de punta. Es que el catalizador de este desastre es la archiconocida figura de la serpiente. El texto la describe específicamente como el animal más astuto de todo el campo. Aunque el documento de estudio se apresura a aclarar que no estamos hablando de un animal que hablara por sí mismo. El texto sugiere que la serpiente fue utilizada como un vehículo, poseída por el maligno para ejecutar esta manipulación. Pero el análisis hace una observación literaria magnífica. La forma sigillosa de la serpiente, junto con sus movimientos sinuosos, escurridizos y envolventes, resulta ser la metáfora visual absolutamente perfecta para ilustrar la lógica insidiosa y sutil que el tentador empleó para envenenar la mente humana. El análisis que hace el documento de esa manipulación psicológica es brillante. Lo desglosa en 3 pasos que destruyeron el paraíso. Y si lo pensamos bien, fíjate que es exactamente el mismo patrón que usaría un manipulador experto hoy en día en una relación tóxica o en un entorno laboral competitivo. Desde luego, el tentador no llega atacando con violencia ni exigiendo sumisión. Empieza con una simple pregunta aparentemente inocente, pero cargada de veneno. ¿Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? El documento señala cómo ese simple con que está diseñado quirúrgicamente para sembrar sorpresa y duda. Su objetivo es distorsionar la imagen de Dios. Coge a un creador que les ha dado todo un planeta entero para disfrutar, y al enfocar la atención en la única restricción, lo pinta como un ser mezquino, opresivo y excesivamente severo. Ese es el primer golpe maestro, alterar la percepción del carácter del legislador. Una vez que consigue que la mujer albergue esa pequeña duda sobre la bondad divina, el tentador avanza implacable al segundo paso, el terreno de la incredulidad directa. La mujer responde que pueden comer de todo, excepto del árbol central, bajo pena de muerte. Y aquí la serpiente niega rotundamente el peligro, afirmando categóricamente, no moriréis. El texto de estudio es contundente en su análisis de este momento crítico. En el instante en que una persona se convence de que saltarse las normas y desobedecer no tendrá consecuencias reales y funestas, ya ha iniciado el camino irreversible hacia su propia derrota. Totalmente. Es convencerte de que las reglas no aplican a ti. Y el tercer paso, el golpe de gracia de esta manipulación,
Es la calumnia abierta sobre los verdaderos motivos de Dios. La serpiente acusa a Dios de puro egoísmo. ¿Sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal? Es brutal. Le está diciendo que el Creador no intenta protegerlos de la muerte en absoluto, sino que los está saboteando, privándolos de alcanzar su máximo potencial y de adquirir una sabiduría superior por miedo a la competencia. Y aquí llegamos a la revelación más profunda y valiosa de todo el análisis de este capítulo. El problema principal, la verdadera caída, no tuvo absolutamente nada que ver con el atractivo natural del árbol o del fruto en sí. Eso es fascinante. El documento recalca que, mientras la mujer mantuvo intacta su confianza absoluta en la bondad y en la palabra de Dios, el fruto prohibido no ejercía ninguna fascinación especial sobre ella. No tenía un poder hipnótico ni mágico. Fue única y exclusivamente la infección de la incredulidad lo que hizo colapsar sus defensas psicológicas y morales. El texto bíblico lo relata con mucha claridad. Solo después de dudar de las intenciones de su creador y de tragarse la calumnia de la serpiente, entonces y solo entonces miró el árbol y vio que era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. O sea que la caída real, el colapso del paraíso, ocurrió en la mente y en el corazón humano mucho antes de que la mano siquiera se alzara para tocar el fruto. Es una disección asombrosamente precisa de la vulnerabilidad humana ante el engaño. Y creo que esto nos lleva a consolidar el inmenso valor de lo que hemos explorado hoy a través de estos extractos. Sin duda. Para resumir, el enorme valor histórico y filosófico de estos textos, la audiencia debe comprender que los primeros capítulos del Génesis, muy lejos de ser meros cuentos infantiles o fábulas de la antigüedad, constituyen la auténtica cimentación teórica de toda la visión judeocristiana del mundo. Establecen los pilares. Establecen, de manera muy firme, la existencia de un Dios único y racional que da orden y propósito al caos primigenio. Detallan a una humanidad que no es fruto del azar, sino que fue diseñada específicamente con un espíritu para la comunión y con la capacidad para ejercer un dominio moral y responsable sobre el planeta. Y, para cerrar, ofrecen una radiografía inigualable y atemporal sobre cómo operan la manipulación, el autoengaño y la fragilidad humana ante la tentación. Interpretar cada persona a la literalidad histórica de estos eventos puntuales es sencillamente gigantesca. Comprender a fondo estos textos es entender ni más ni menos los cimientos de gran parte de la moralidad, la literatura y los códigos legales en las sociedades occidentales modernas. Nos permite observar con claridad cómo, desde los registros más remotos de nuestra existencia, la naturaleza humana ha estado lidiando y sigue lidiando incansablemente con los mismos problemas. La tensión frente a la autoridad, la pesada carga de gestionar nuestro libre albedrío. Y el peso, a menudo insoslayable, de las consecuencias que acarrean nuestras propias decisiones. Y para poner el punto final a este análisis a fondo, queremos dejar una semilla en el aire. Un pensamiento provocativo para la reflexión personal de nuestra audiencia. Exacto. Sí, como señalaba el documento académico al principio, los otros 65 libros que componen esta inmensa biblioteca tienen como único gran hilo conductor el difícil, doloroso y larguísimo proceso de relatar la redención del ser humano tras este estrepitoso fracaso inicial en el huerto del Edén. Cabe preguntarse profundamente. ¿De qué formas sutiles seguimos repitiendo hoy en día en nuestras decisiones más cotidianas y modernas ese mismo y antiguo ciclo psicológico de dudar de las instrucciones fundamentales que se nos han dado con el único fin de perseguir el espejismo de una supuesta sabiduría que nos acaba destruyendo? Una gran pregunta para llevarnos a casa. Agradecemos enormemente la compañía de nuestra audiencia en esta detallada exploración de los textos fundacionales. Hasta el próximo análisis a fondo. Hasta la próxima.